Seguimos ahora con la historia de la escritura y estamos en el capítulo 5, en el que vamos a hablar sobre la escritura fenicia. Como hemos ido viendo, el origen del alfabeto se cree que comenzó en el antiguo Egipto, cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios, como ya vimos. Aquí nos recuerdan lo que vimos en los vídeos anteriores, cómo los dibujos, representaciones de la realidad, pasan a ser letras. Hoy casi todos los alfabetos del mundo vienen directamente de este primer alfabeto o se inspiraron en su diseño. Hacia el año 2700 a.C., los antiguos egipcios habían desarrollado un conjunto de 23 signos jeroglíficos para representar las consonantes de su lengua. Sin embargo, el sistema no se utilizó de forma consistente para la escritura puramente alfabética. En la imagen vemos la evolución desde el 2900 a.C. hasta los años 400 o 100 a.C. Vemos cómo los jeroglíficos van evolucionando de dibujos que representan fielmente la realidad a ir distorsionándola. Al llegar al jeroglífico literario se reconocen apenas, pero ya en el hierático se convierten en signos. Y el demótico es escritura simplemente. Esta primera escritura puramente alfabética, que se cree que se desarrolló alrededor del año 1850 a.C., por obreros semitas establecidos en el Sinaí, que dieron a los glifos egipcios valores fonéticos de su lengua semítica. Y aquí vemos en el gráfico perfectamente cómo van, una vez más, desplazando los signos que son dibujos a puros signos cuneiformes en el fenicio al principio y luego ya más cursivas. Esta escritura protosinaítica redefinió algunos jeroglíficos egipcios con valores consonánticos sobre la base de sus traducciones al semítico. Así, por ejemplo, el jeroglífico per, casa en egipcio, pasó a ser bait, casa en semítico. Y aquí tenemos cómo esos signos estaban representados. La primera no es A, no es la A que nosotros conocemos como vocal, sino una pausa o una representación, una aspiración en el habla. Esta escritura se utilizó solo esporádicamente y conservó su carácter pictográfico durante medio milenio, hasta que se adoptó para uso gubernamental en Canaán. Los primeros estados cananeos que hicieron amplio uso del alfabeto fueron las ciudades-estado fenicias, y por eso se llama fenicio a las sucesivas versiones de esta escritura cananea. Vemos claramente en el gráfico el paso posterior a lo que habíamos visto ya, del protosinaítico al fenicio antiguo. Las ciudades fenicias eran estados marítimos en el centro de una vasta red comercial, y pronto el alfabeto fenicio se difundió por todo el Mediterráneo, gracias a esos contactos y colonias que establecieron en todo el Mediterráneo. Aquí vemos las riquezas que traficaban o comerciaban, y aquí vemos dónde fueron haciendo colonias, que están señaladas en amarillo, mediante esas rutas comerciales que abarcan todo el Mediterráneo. Bien, el alfabeto fenicio es un alfabeto consonántico, sigue siendo consonántico, compuesto por 22 letras y se escribía de derecha a izquierda como el actual árabe. Aquí vemos sus signos. Como escribían con cuñas, por eso son cuneiformes, son geométricas, la mayoría de ellas. Aunque progresivamente se fueron desarrollando formas cada vez más cursivas,
culminando con el alfabeto neopúnico del norte de África, de época romana. Aquí vemos una muestra neopúnica. Vemos ya los caracteres mucho más parecidos a los actuales. Su ortografía no tenía signos para representar las vocales, como ya hemos dicho. Además, tendió hacia la escritura continua, o sea, no separaba las palabras. Esta es una inscripción púnica de Gozo, en Malta, del año 200 al 100 a.C. Y esta, una estela funeraria o inscripción funeraria neopúnica, que indica el propietario del sepulcro y los nombres de los familiares que estaban enterrados allí con él. La inscripción más antigua conocida que se considera escrita en alfabeto fenicio es el epitafio de Airam, inscrito en el sarcófago del rey Airam alrededor del 1200 a.C. Este sarcófago y abajo tenemos la estela. Por convención, se habla de escritura protocananea hasta mediados del siglo XI a.C., fecha en que hay constancia por primera vez de inscripciones en puntas de flecha realizadas en bronce, y de escritura fenicia solo a partir del 1050 a.C. Cuando hablamos de inscripciones en puntas de flecha, no estamos refiriéndonos a que en una flecha estuvieran escritas, sino que su forma era como puntas de flecha, o sea, siguen siendo cuneiformes y geométricas, como lo vemos aquí. En rojo el alfabeto de Ishbet-Sartak y en negro las puntas de flecha. Se han encontrado inscripciones fenicias en numerosos yacimientos arqueológicos de antiguas ciudades y colonias fenicias, como Biblos en el actual Líbano o Cartago, actual Túnez. Ciertos hallazgos indican un uso temprano en Egipto, como vemos en este sarcófago de Shmunazar II. Hay dos variantes del alfabeto fenicio que han tenido un impacto importante en la historia de la escritura: el alfabeto arameo y el alfabeto griego, que al igual que su prototipo egipcio representaban solo las consonantes. El alfabeto arameo, que evolucionó a partir del fenicio en el siglo VII a.C., fue la escritura oficial del Imperio Persa. Parece ser el antepasado de casi todos los alfabetos modernos de Asia: el hebreo, el árabe, el siríaco, el georgiano, que no se refiere a la Georgia americana, sino a una región que está situada por ahí, por donde el actual Israel, y el alfabeto arameo. Ahora vemos ejemplos de los signos del alfabeto árabe y del alfabeto griego. Y terminamos este vídeo con un árbol genealógico del origen del alfabeto. Un poco lento de ver, entonces podéis buscar en internet, porque tenemos, gracias a webs como la Promotora Española de Lingüística, de la que hemos sacado muchos de estos datos que hemos compartido con vosotros. Sigue siendo interesante, ¿verdad? Espero que sí. Hasta pronto.